Bueno, como Tony ya me presentó, soy Hugo, trabajo en la agencia, soy chileno y eso, bueno, investigo en el grupo de Vivienda y Salud de la Agencia de Salud Pública, me dedico a la epidemiología social, que es una cosa un poco rara dentro de la medicina, ¿no? No mucha gente se dedica y somos como un poco bichos raros. Y es estudiar cómo los factores políticos, sociales y económicos impactan a la salud de la población, ¿vale? Y dentro de ese ámbito de la epidemiología social, yo me he dedicado a estudiar cómo los problemas de vivienda o la crisis de vivienda afectan la salud de las poblaciones, ¿no? Nuestro grupo de investigación tiene cuatro líneas de trabajo, que son la inseguridad residencial y los efectos en salud. Tiene la línea de pobreza energética y salud, sistemas de vivienda alternativos como la vivienda cooperativa, por ejemplo, y estamos evaluando cómo los nuevos proyectos que se están haciendo acá en Barcelona mejoran o no la salud de la gente que participa. Y últimamente estamos intentando estudiar los fenómenos de gentrificación y cómo eso va afectando la salud de las poblaciones, no tanto de la gente que llega como de la gente desplazada. Y bueno, en eso estamos colaborando con la UAB. Y bueno, les quería dar las gracias a Miguel, a Tony y a Ana por la invitación de estar aquí con ustedes compartiendo estas horitas de conversación. La idea es que, no sé cómo lo hacen habitualmente, pero si quieren ir preguntando y opinando y hablando, mejor, ¿no? O sea, prefiero que sea más dialogado y vamos conversando, más que una súper cátedra de algo que probablemente voy a aprender más yo hoy día con ustedes que lo que les pueda aportar. Entonces, bueno, el tema de la crisis de vivienda no es algo nuevo y me imagino que esto ustedes lo estudian y ya lo saben, sino que es estructural y viene desde siempre, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, no, estamos viviendo una crisis de vivienda en el Estado español o en Cataluña, realmente no es una crisis, sino que es la norma, ¿no? Y de hecho, desde ya el siglo XIX, Friedrich Engels decía, ¿no?, en su texto Contribución al problema de la vivienda, decía que para acabar con la penuria de la vivienda no hay más que un medio: abolir la opresión y la explotación de las clases trabajadoras por las clases dominantes. Y aquí me quiero detener un segundo y me van a permitir la licencia, porque esta opresión que es social, que es económica, que es política, también puede llegar a ser física, ¿no?, cuando las demandas de la ciudadanía no van acorde a lo que las clases dominantes, como decía Engels, se imaginan en la sociedad, ¿no? Y por eso, bueno, quería compartir brevemente imágenes de lo que está pasando en Chile, que me tiene como con la mente un poco dispersa, ¿no? No estoy muy rápido de mente porque la última semana, bueno, hemos estado viendo cosas que no se dan desde la dictadura y yo estoy entre perplejo, enojado, preocupado. Y son sistemas de opresión que se dan en todos lados, ¿no? Al final, ustedes, ¿para qué decir lo que pasa aquí en Cataluña o lo que está pasando en Rojava o lo que pasó hace poco en Ecuador, ¿no? Cuando, como decía bien este señor, ¿no?, que era preclaro, decía, mientras la gente que tiene el poder no deje de oprimir, temas como el tema de la vivienda van a seguir ocurriendo siempre, ¿no? Y curioso, porque siguen ocurriendo y desde esa época, ¿no? En 1887, Fletcher, ¿cuál es el puntero? No. Fletcher, no tengo puntero. ¿Sí tengo puntero? No tengo puntero. Bueno, da igual. A la izquierda es un cuadro de Inglaterra de 1887, 9 por ahí, que denuncia el desahucio de una madre y su hija que tuvieron que dejar de vivir en su vivienda, y era a modo de denuncia, ¿no?, de una situación habitual en esa época. Y los pintores, claro, aprovechaban sus cuadros para hacer un poco de denuncia social. Después, lo mismo, un desahucio a la derecha de una familia en Nueva York en 1910, ¿no? Y ya esta escena súper conocida por todo el mundo, ¿no? Un desahucio aquí en Barcelona en los últimos, bueno, 10 años que viene ocurriendo. Y claro, cuando nos planteamos estos temas de la crisis de vivienda, la inseguridad residencial, el por qué estamos en la situación que estamos y después cómo esto afecta a la salud, que es la segunda parte de lo que les quiero contar, la primera pregunta que deberíamos hacernos, sobre todo en ambientes no académicos donde intentamos pensar un poco las causas de las causas, es cómo accedemos a la vivienda en sociedades capitalistas como la nuestra, ¿no? Y es curioso cómo estamos acostumbrados, en Chile para qué decir, ¿no?, que al final el mercado es quien te entrega la solución,
¿no? Y entonces buscamos la vivienda en el mercado y queremos comprarnos un piso, queremos, ¿cierto?, sacar un crédito hipotecario o vamos a alquilar y buscamos ahí un derecho que en el fondo no se entiende como derecho, no se entiende como mercancía. Y entonces, ¿qué ocurrió en el mundo, ¿no? O qué cosas contribuyeron a que la vivienda hoy día sea percibida como una mercancía, ¿no? Bueno, Luis Cortés Alcalá, un sociólogo de Madrid, el 95 publicó un libro sobre la cuestión residencial, ¿no? Hacia una sociología del habitar, se llama el libro. Y él en el libro dice que existen algunas rupturas sociohistóricas que más o menos explican cómo la vivienda se termina convirtiendo en una mercancía. Primero, que hay una ruptura entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, ¿vale? Luego que la propiedad de los medios, una ruptura entre la propiedad de los medios de producción y el trabajador. Y por último, una ruptura entre el lugar en que se reside y la propiedad de la tierra en la que se asienta. Y un ejemplo de eso, que quizá si hay geógrafos, demógrafos, bueno, ustedes saben mucho más que yo, pero un ejemplo es lo que pasó con el movimiento del Enclosure Movement en Inglaterra, ¿no? A eso de 1700, cuando los grandes propietarios empezaron a cercar y a limitar la propiedad, y eso originó que muchos campesinos y gente que vivía en esos territorios que antes eran más bien de uso común, ¿no?, entre comillas, estaba mucho menos regulado y menos cercado, menos protegido, se tuvieran que ir de sus viviendas, ¿no? Y esta gente deslocalizada tuvo que moverse, tuvo que emigrar, y coincidentemente la revolución industrial estaba penetrando en las grandes ciudades, ¿no? Y la industria estaba creciendo y se necesitaba mano de obra, entonces toda esta gente hizo la famosa migración hasta campo-ciudad de aquella época, llegando a sentarse en viviendas y en barrios mayoritariamente de mala calidad, ¿no? Con malas condiciones de salubridad, etcétera, como podemos ver aquí en el callejón de esta foto. Y claro, ya este aumento de la demanda y estas rupturas, ¿no?, que se explican súper bien en este ejemplo, hizo que la vivienda pareciese como un negocio rentable para quienes en el fondo empezaron a alojar a toda esta masa de gente obrera que llegaba a las grandes ciudades. Y eso no ha cambiado todavía. Entonces, cuando la vivienda deja de ser una iniciativa familiar, ¿no?, o deja de ser una iniciativa personal y empiezan a entrar otros actores, como por ejemplo los dueños del suelo, ¿no?, inicialmente, luego las promotoras inmobiliarias, las constructoras, los bancos y las instituciones financieras, ya en el fondo se cierra un poco este cuento que les estoy contando, ¿no? Y todos estos actores que ahora controlan el mercado, claro, lo ven como un negocio, un instrumento de crecimiento económico, pero también lo ven, y esto es súper interesante, y aquí hago un paréntesis, lo ven como una forma de absorber los excedentes de la producción. Y esto es re importante, me imagino que esto ustedes lo han estudiado, ¿no? El David Harvey, en su libro Ciudades Rebeldes, él plantea claramente, dice, el capitalismo funciona con la lógica de la acumulación, ¿no? Y necesita permanentemente encontrar campos rentables para la inversión y la absorción de estos excedentes, ¿no? La construcción de vivienda y la urbanización son así una gran solución. Claro, encontraron en el ladrillo, ¿no?, una súper buena forma de todos los excedentes de la producción y todo el capital poder invertirlo de alguna manera, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el Estado español quedó súper claro con la estrategia que se empezó a instalar desde mediados del siglo XX en la dictadura, ¿no? Y queda clara con esta frase ahí está, esta frase del primer ministro de Vivienda, de hecho un ministerio que se creó en esa época, el 57 creo, José Luis de Arrese, que decía, no queremos una España de proletarios, sino de propietarios, ¿no? Haciendo un poco ese juego de palabras. Y es lo que ocurrió. Si ustedes se fijan, en 1950, el 50% de las personas vivían de alquiler, podía llegar a un 90% de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Luego el 81 eso empezó a invertirse y ya el 70% vivía en propiedad. Y el 2007, un 80% largo, vivía en propiedad, endeudado, claro, endeudado hasta las cejas, pero en propiedad. Y entonces, claro, el sistema de vivienda se empezó a entender como un motor de crecimiento económico e inversión, marginalizando la función social. Y entonces, claro, tenemos que el primer trimestre del 2000, por ejemplo, que es en años de burbuja, el sector de la construcción llegó a ser un 16.6% del PIB, un montón. Y
a través de medidas como, bueno, y un alquiler social bajísimo, uno de los menores de Europa, ¿no? Y a través de medidas varias, ¿no? Medidas políticas, como por ejemplo la desregulación del suelo, la famosa ley del todo urbanizable del 98, el incentivo a la tenencia en propiedad, que es un poco lo que estábamos conversando, en detrimento del alquiler, con incentivos fiscales a la compra, con las reformas de la LAU, la última hace muy poquito, el 2013, que nos tiene en la situación que nos tiene ahora, la privatización de la vivienda pública y la liberalización y desregulación del mercado financiero. Y esto ya es como el colmo, ¿no? Porque cuando se financiariza el sistema de vivienda, ya pasa esto, ¿no? Que entran los fondos de inversión y se transforma ya en una cosa global que está siendo difícil de revertir. Entonces, claro, toda esta reforma y toda esta desregulación y todo este escenario que un poco les he ido contando, normal que cuando estalla la crisis económica a final del 2007 generara, bueno, encontrara esta situación, ¿no? Una alta proporción de tenencia de vivienda en propiedad, ese 80 y largo por ciento, ¿no? Pero de gente endeudada, donde empezó a aumentar la tasa de desempleo, ¿no? El paro pasó de un 8% el 2007 a un 26% el primer trimestre del 2013 y con un alquiler social casi inexistente. Todo esto evidentemente iba a generar un aumento de los procesos de ejecución hipotecaria y de desahucios, que es como esta nueva epidemia que empezamos a sufrir desde el 2009, 10 en adelante, ¿no? Y esto, a su vez, ha generado aumento de los precios de la vivienda, sobre todo del alquiler, que es lo que tenemos ahora, aumento de los desahucios por alquiler, aumento de las ocupaciones, y esto como que es súper debatido, ¿no? Hay gente que dice que las burbujas inmobiliarias no pueden ser de alquiler, sino que son solamente de vivienda en propiedad. Pero el sindicato de yugateras, por ejemplo, plantea que estamos claramente en una nueva burbuja, en este caso relacionada con el alquiler. Aquí algunos datos de esta situación terrible. Desde el 2008 al 2018 se iniciaron 752.000 procedimientos de ejecución hipotecaria aproximadamente y se ejecutaron 400.000 desahucios aprox, habiendo más o menos 4 millones de viviendas vacías, ¿no? Y esto es como lo que la PA siempre pelea y plantea, ¿no? en la lucha de cómo puede ser. Y esto, claro, puede ser si pensamos cómo se viene pensando, valga la redundancia, la vivienda, ¿no? Como es un instrumento de inversión y como en el fondo yo construyo para generar movimiento en el mercado interno, da igual que haya mucha vivienda que no se ocupe, si total puede ser segunda, tercera, cuarta residencia, no me importa. Y claro, genera esto, ¿no? Gente sin casa y casa sin gente, ¿no? El primer trimestre del 2018, por ejemplo, salía en los periódicos, ¿no? 167 desahucios diarios en el Estado español. Y lo que les decía, el aumento de precios de alquiler entre el 2013 y el 2018, un 27% en el territorio nacional y un 40% en Barcelona. Entonces, claro, pongo aquí la imagen de la PA porque me parece que frente a todas estas malas decisiones políticas, probablemente, no sé cómo decirlo, de las últimas décadas y la situación de vivienda en la cual nos encontramos, la administración no ha sabido reaccionar, ¿no? Quiero pensar que no ha sabido, por no decir que no ha querido. Y claro, lo que ocurre es que la sociedad civil se ha puesto las pilas y han habido un montón de movimientos sociales involucrados, como originalmente V de Vivienda, 500 por 20, muchas organizaciones vecinales, por ejemplo, la gente de Ciudad Meridiana, ¿no? que pelean el tema de parar los desahucios y trabajar por la vivienda también ahí con su población. Pero bueno, uno de los más significativos es la PA. Y los pongo a ellos porque últimamente en mi grupo de investigación hemos trabajado mucho con la PA y varias de las investigaciones o de los ejemplos que les voy a mostrar es con ellos, ¿no? Y con ellas. Y bueno, esta plataforma fue creada en el 2009, cuenta con más de 200 y probablemente habrá mucho más plataformas locales. Y me imagino que lo conocen, pero los objetivos son abogar por la dación en pago, fomentar la autoorganización y la eficacia colectiva. Y hasta el 2015 aprox, ¿no? Se habían logrado parar 1.600 desahucios y realojar a 2.500 personas, pero esto claramente es muchísimo más. De hecho, cuando le pregunté a Edu, un colega de la PA, hace un par de días para actualizar el dato, me dice, no, es que no, ya no lo podemos contar, o sea, no llevamos un registro de todo lo que estamos haciendo. Entonces, toda esta situación trae la inseguridad residencial como fenómeno de estudio, ¿no? Y aquí nos ponemos así como un poco académico. Y ese es el fenómeno de estudio que yo he intentado mirar estos últimos años. Y la inseguridad residencial como conceptualmente se podría definir como todas aquellas situaciones residenciales que
dificultan o impiden el normal desarrollo de la vida personal y familiar a mediano plazo, ¿no? que te restan de estabilidad y que en el fondo se relacionan con la dimensión económica y legal de tu vivienda, ¿no? A nivel así como general. Y esas situaciones pueden ser diversas, ¿no? Y las que encontramos habitualmente son el riesgo de ser desahuciado, que comienza con el retraso del pago, ¿vale? Porque es un continuo, ¿no? No son fenómenos como discretos que se puedan aislar tan fácilmente. Parte con el retraso del pago, luego los procesos judiciales de ejecución, hasta los desahucios, ¿no? Otra forma de inseguridad residencial que está de moda ahora, los desahucios invisibles por el aumento del precio del alquiler, donde te invitan a irte, ¿no? de tu vivienda porque te suben 300, 400 euros mensuales el precio. La ocupación y otras formas inseguras de tenencia, como tener que ir a vivir con familiares o amigos o tal, porque no puedo vivir en ningún otro sitio. Y algunos otros procesos de inseguridad residencial que están más bien asociados a los procesos de gentrificación que en el fondo podrían incluir varios de estos, ¿no? Y aquí me voy a poner como salir del lado de la vivienda y el sistema de vivienda, ¿no? Al lado más de la salud, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis para que se entienda por qué es súper importante considerar estos aspectos políticos, económicos, culturales en la salud de la población. Y es porque todo esto, por ejemplo, son determinantes sociales de la salud, ¿vale? ¿Y qué son ¿Alguien ha escuchado hablar de los determinantes sociales de la salud? ¿No? Vale. Perdona, Hugo, yo creo que es la primera vez que tenemos un médico, en todo tipo de conferencias. Vale. Llevamos 8 años. Y vale. La primera vez, no lo digo porque... Vale. No, a mí me encanta explicar esto. Requeriríamos como otro momento de conversación para hablar de los determinantes y las desigualdades en salud, que es un tema súper interesante, a veces terrible, pero súper interesante. Puse solamente 2 o 3 diapos como para hacer este paréntesis y contextualizar, ¿no? Los determinantes sociales de la salud son todos los factores y todos los mecanismos por los cuales las condiciones sociales, también económicas, también legales, ¿vale?, afectan la salud de la población. Tarlov en el 96 lo definía también como las características sociales dentro de las cuales la vida transcurre. O sea, imagínense qué amplio. Y la OMS luego hace una definición que le da un poco más de detalle, ¿no? Y dice: los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. O sea, probablemente donde transcurre la vida misma, ¿no? Todo. Y estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. A mí me llama la atención gratamente que la OMS haya puesto esto, ¿no? Y de hecho, gente que trabajó en la Comisión sobre Desigualdades Sociales en Salud y Equidad en Salud, el 2006 fue más o menos esto, cuentan eso, ¿no? Que fue una polémica al interior de la OMS para poner explícitamente el tema del poder en medio de la discusión, ¿no? O sea que al final todas estas cosas, lo mismo que pasa con la vivienda, no son espontáneas y fruto del azar o de la naturaleza, ¿no? Sino que son decisiones políticas adoptadas. Y los determinantes sociales un poco van en esta línea, ¿no? Cómo esta distribución del dinero, que es desigual, esta distribución del poder, que es desigual, y esta distribución de recursos, que es desigual, genera desiguales condiciones de empleo, de vivienda, de calidad de barrio, transporte, comunidad, educación, alimentación, que tienen un efecto en la salud de las personas. Nancy Krieger, que es una epidemióloga social muy crack, ha investigado toda su vida este tema, ¿no? Y desarrolló el concepto del embodiment, ¿no? De como la encarnación, que las personas en el fondo desde que nacen hasta que mueren van encarnando su entorno social y es una encarnación biológica real, no es como poético, sino que la gente va haciendo biología, ¿no? Lo que transcurre políticamente, económicamente, culturalmente a su alrededor. Y claro, y esto es importante tenerlo presente porque hay estudios dentro del área a la cual me dedico yo y ustedes probablemente desde su área de conocimiento, lo que ustedes hagan va a pesar y va a ser mucho más importante de lo que yo nunca voy a poder hacer, ¿no? En respecto de la salud de las personas. Hay estudios, como este por ejemplo del 2002 de Canadá, que muestra que el ambiente social, económico, tiene una relevancia, un impacto de un 50%, ¿no?, sobre la salud de la población, mientras que, por ejemplo, la parte biológica y genética
que mis colegas, ¿no? Y la parte biomédica de salud y tal, siempre como que tratan de impulsar porque genera muchas lucas, ¿no? Es solo un 15%, ¿vale? Y pues, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, o sea, esta parte es mucho más relevante y más importante. Luego está el sistema de salud con un 25% y el ambiente físico, ellos lo plantean como un 10%. Y si alguien me dice, bueno, ese estudio como que no le creo demasiado, ¿no? Porque es un poco raro esto que sale acá. El Lancet, no sé si han escuchado de esta revista, que es una revista como re famosa en el mundo de la medicina y de la ciencia. Bueno, el Lancet, en 2018, publicó este estudio que asocia, mira en el fondo en una super muestra de millones de personas, ¿no? Con muchos estudios de cohorte, o sea, estudios de seguimiento que te permiten no hablar exactamente de causalidad, pero sí acercarte un poco, con muchos estudios de cohorte, mirar qué factores estaban relacionados con la mortalidad prematura en la población, ¿vale? Y entonces pone los 25 factores de riesgo más típicos que dentro de la medicina y la salud manejamos, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Y así 25 de toda la vida. Pero agrega también el estatus socioeconómico como un factor de exposición. Y haciendo todo este metaanálisis que hicieron, se dieron cuenta que un pobre estado socioeconómico, ¿no? un bajo estatus socioeconómico, era más relevante causando mortalidad prematura que, por ejemplo, el alcohol, que, por ejemplo, la hipertensión. Solamente estaban por arriba la actividad física, la diabetes, que es brutal, y el tabaco, que mata todo lo que se mueve, ¿no? Pero aparte de esos tres, luego venía el estatus socioeconómico. Y este es un estudio súper reciente, del 2018. Entonces, claro, esto es como un poco para explicar cómo funciona esta lógica de los determinantes sociales y cómo esta locura se puede explicar, ¿no? Este es el marco teórico que la Comisión para Reducir las Desigualdades de Salud en el Estado español del 2010, ¿no? Creo. Y plantea, y está basada en la de la OMS en todo caso, y con algunas modificaciones. Y plantea que estos determinantes de la salud, sociales de la salud, se dividen en dos grandes grupos, ¿vale? Para entender. Los estructurales y los intermedios o más proximales, ¿vale? Y estos dos están relacionados entre ellos y generan efectos en salud y desigualdad en salud según esta distribución desigual de todos estos aspectos, ¿no? Entonces, dentro de los determinantes estructurales, tenemos primero que todo el contexto económico, socioeconómico y político, que comienza desde lo más básico, desde la tradición política, desde el gobierno, desde la visión de mundo que tienen los estados, los países, los grupos, da igual, ¿no? Y de cómo se dan estos actores económicos y sociales, porque ellos, desde el inicio de todo, son los que van a generar las políticas macroeconómicas, que pueden ser de distinto tipo, ¿no? El mercado de trabajo, que puede ser de distinto tipo, y políticas del estado de bienestar, lo mismo. Además, bueno, plantea que la cultura y los valores estaría en el marco un poco de este primer superbloque más estructural y más distal, ¿no? Y este bloque superdistal y estructural ordena a la población en una jerarquía social, ¿no? Porque como esto va a tener impacto en la vida de la gente, genera una estructura social que se puede medir en distintos ejes, ¿no? La clase social, el género, la edad, la etnia, territorio. Todo esto son ejes de desigualdad, ¿vale? Donde la gente en el fondo termina eso, ranqueada, ordenada. Y que en el fondo tienen que ver con el poder. Entonces, toda esta configuración social, toda esta forma o este modelo que entendemos la sociedad va a traducirse en diverso o diferente acceso a recursos materiales, por ejemplo, que ya serían determinantes intermedios, por ejemplo, diferentes condiciones de empleo y trabajo, que es un tema que dentro de la epidemiología social estudiamos un montón, el tema del trabajo doméstico y de cuidado, muy relacionado con las brutales desigualdades de género, los ingresos y la situación socioeconómica, la vivienda y la situación material. Aquí podemos meter a la planificación urbana, podemos, ¿no? En sentido amplio. El entorno residencial, aquí sí que sí. Y también los factores psicosociales, ¿no? Que esto influirá en los factores psicosociales, los factores conductuales y biológicos. Aquí plantean también los servicios de salud como su aporte dentro de ser buffer o
poder modular un poco los efectos negativos de todo este sistema. Y en el fondo todo esto va a generar efectos en salud y desigualdades en salud. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, si nos vamos a la vivienda en particular, si se fijan, este es un casillero bien pequeñito, ¿no? Si nos vamos, de hecho debería haber marcado también este, ahí me equivoqué. Porque, claro, si nos vamos a hacer lo mismo, intentar mostrar un marco teórico para explicar esta relación, pero ya solamente pensando en la vivienda, tenemos que acceder a una vivienda adecuada, depende de, por un lado, el estado de bienestar y por otro lado, el sistema de vivienda, ¿no? Y dentro del sistema de vivienda está el mercado habitacional, por una parte, y las políticas de vivienda que se adoptan. La interacción entre estas dos genera el sistema de vivienda. Y eso te permitirá acceder o no a una vivienda adecuada, la cual nosotros conceptualizamos como en dos grandes partes, ¿no? La vivienda, por un lado, y el barrio. Y dentro de la vivienda, las condiciones legales, económicas y emocionales, ¿no? Donde está la asequibilidad, la estabilidad, el vínculo afectivo, y las condiciones físicas, la mala calidad, el hacinamiento, por ejemplo. Y en el barrio, el ambiente físico del barrio y la comunidad. Y esto, la vivienda en su sentido amplio, afecta a la salud, sobre todo la salud mental, pero también otros indicadores, mediados o modulados por los ejes de inequidad que les había contado, ¿no? Y esto es súper importante porque no toda la gente sufre de la misma manera las consecuencias de una exposición, ¿no? Y siempre, o casi siempre, cuando estudiamos estos temas, los grupos más desfavorecidos son los que tienen peores resultados en salud a raíz de cualquier exposición que se esté estudiando, ya sea de empleo, de vivienda, etcétera, ¿vale? Entonces, en este casillero, y aquí ya estamos llegando, por fin, llegamos a la inseguridad residencial por causa económica, estaría alojado aquí, ¿no? Que era, como les decía, el riesgo de desahucio, con cualquiera de sus formas que ya les conté, la ocupación o verse obligado a vivir en casas de amigos familiares, y aquí ahora también está entrando el tema de los desahucios invisibles y otras formas de inseguridad residencial. Vale, perdón la lata, pero ese era como el contexto para poder explicar lo que viene ahora, ¿no? Que son algunos ejemplos de efectos de la inseguridad residencial sobre la salud. Y estos son 3 ejemplos de investigaciones que hemos hecho con el grupo, 2 de las cuales están realizadas aquí en Cataluña y particularmente con la plataforma de afectadas por la hipoteca. La primera, lo que quisimos hacer es ver, ¿no? qué pasaba si es que efectivamente la inseguridad residencial afectaba o no la salud, porque claro, nos parecía un poco obvio, pero queríamos saber si esto, la literatura así lo decía. Y hicimos una revisión sistemática de toda la literatura para eso, ver si había evidencia sobre los efectos del riesgo de ser desahuciado en este caso sobre la salud. Evaluar la calidad, bueno, y describir cómo esto podía variar según los ejes de desigualdad, ¿no? Ahí están los criterios de inclusión, que igual me los salto. Y entonces, de los artículos, interesantes varias cosas. Por ejemplo, que la mayoría estaban publicados después del 2010, ¿no? Coincidente con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La mayoría también en países anglosajones, ¿no? Si se fijan, Estados Unidos, Reino Unido. Y aquí ya otras cosas más técnicas que quizá no vale la pena, ¿no? El tipo de estudio, el tipo de resultado que estaba midiendo, bueno, en fin. Y entonces acá tenemos como un resumen de cómo la inseguridad residencial, de lo que encontramos en la evidencia hasta esa época, afecta a la salud, ¿no? El riesgo de desahucio en particular, que lo definimos como desde el retraso del pago, los juicios de ejecución, hasta ser desahuciado. Entonces, tenemos que esta situación afecta a la salud mental con mayor probabilidad de depresión, ansiedad, trastorno adaptativo, estrés psicológico, empeoramiento de la calidad de vida y suicidios, un montón de cosas, ¿no? Tanto en etapas tempranas, o sea, desde el momento en que yo dejo de pagar mi vivienda, hasta etapas tardías, ¿no? Hasta ser desahuciado. Luego, en cuanto a la salud física y general, también hay evidencia, ¿no? Y encontraron que la gente que está bajo esta exposición presenta mayor probabilidad de mala salud autopercibida, trastornos crónicos, como la hipertensión arterial, por ejemplo, violencia de género, maltrato infantil, mortalidad general y cardiovascular. Y también se vio que genera modificaciones en las conductas relacionadas con la salud, ¿no? Conductas relacionadas con la salud son el tabaquismo, hacer una actividad física, el consumo de alcohol, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y se vio que eso, había más probabilidad de inseguridad alimentaria, menor consumo de frutas y verduras, tabaquismo y sedentarismo, ¿vale? Aunque los hallazgos no eran muy claros respecto del consumo de alcohol y de drogas. Y lo que encontramos también es que esta relación estaba mediada por mecanismos, ¿no? Cosas que explican estos caminos. Pero eran principalmente estudios cualitativos
donde los afectados reportaron sentimientos de inseguridad, de culpa, de fracaso personal, aislamiento y pérdida de control de la propia vida. Y en general uno podía resumir en dos vías, ¿no? Estos mecanismos. Primero, los cambios psicológicos como estos que ya mencioné, y también la adopción de conductas poco saludables como las que mencioné, ¿no? Esto, según la literatura hasta la época, eran los mecanismos, las vías por las cuales esto estaba afectando la salud. Y otra cosa súper interesante, y que en el fondo viene a decir un poco lo mismo que yo he estado repitiendo como loro todo el rato, es que los ejes de desigualdad son súper relevantes, ¿no? Y que los efectos de los desahucios sobre la salud dependían mucho de el género, de la raza, etnia. Muchos estaban hechos en Estados Unidos. Y ahí el tema raza, etnia, ¿no? Es un tema súper potente. Y entonces, claro, hay varios estudios al respecto. Y sí, la población negra, afrodescendiente, tiene muchos efectos más negativos, ¿no? Que comparado con la población blanca. Y el territorio, ¿vale? Entonces, con esta visión como internacional y lo que está ocurriendo, nosotros dijimos, bueno, vamos a estudiar también lo que está pasando acá, ¿no? Y aquí trabajamos con la PA de Cataluña, y hicimos como 1.200, 1.300 encuestas a personas de la plataforma afectadas por la hipoteca, en una colaboración que comenzamos con ellos desde el año 2014 o así. Y bueno, fue una encuesta que hacíamos en la PA, en los días de asamblea, que eran los días martes en esa época. Teníamos ordenadores y la gente llegaba y entonces llenábamos el cuestionario, y también la gente lo podía llenar en su casa, los que podían, por internet, ¿vale? Y entonces de esas 1.200, cuando limpiamos la muestra nos quedaron 905, y queríamos ver entonces cómo era la salud de la gente afectada por estos procesos de desahucio, de hipoteca, de tal, ¿no? Y fíjense, esto es brutal, porque lo que hicimos, para explicar bien, lo que hicimos fue comparar el estado de salud de la gente afectada por inseguridad residencial, por estos procesos de ejecución hipotecaria, desahucio y tal, con la salud de la población general de Cataluña. Esto a nivel de Cataluña completo, ¿vale? Entonces, a la mano izquierda, ustedes tienen un gráfico en rojo que muestra la prevalencia de mala salud mental, tanto de mujeres como de hombres, ya sea de la PA en oscuro y de la población general en clarito, ¿vale? Y si se fijan, la diferencia, no sé si se alcanza a leer atrás, pero la diferencia es brutal. O sea, de las personas que participaban de la plataforma, mujeres, ¿no? El 90% tenía o refería, gracias a este indicador que usamos, mala salud mental, comparado con un 15% aproximado de la población general, ¿vale? Y en el caso de los hombres, poquito menos, 84.4, pero un montón, comparado con un 10.3 en la población general. O sea, diferencias brutales, ¿no? De hecho, diferencias que cuando nosotros sacamos las razones de prevalencia, que es como un instrumento estadístico, ¿no? Para ver diferencias de riesgo, de probabilidad entre dos grupos, veíamos que en el caso de las mujeres las diferencias eran alrededor de de 6 veces, ¿no? Mayor la probabilidad de tener mala salud mental, y en el caso de los hombres alrededor de 9 veces. Y en el caso de la mala salud autopercibida, también habían diferencias importantes, alrededor de 3 veces más mala salud percibida, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Y aquí, dentro de todo el análisis estadístico, lo que también es interesante es que estas diferencias, estas son las razones de prevalencia. Lo que es una razón de prevalencia, ¿saben qué o no? ¿No? Vale, es como la razón entre la prevalencia de un grupo, por ejemplo, de aquí las mujeres, ¿no? La prevalencia de mala salud es un 90%, ¿no? Eso lo comparo con mi grupo de comparación, que en este caso es la población general, que es un 15%. Entonces, yo saco esta razón, esta división, con un modelo y claro, no así como con la mano, ¿no? Y me sale el resultado, porque va ajustado y tal, que en este caso es 6. O sea, que la población de mujeres de la PA tiene 6 veces más probabilidad de tener mala salud mental que en el caso de la población general. Vale, esta es una razón de prevalencia. Y estas razones de prevalencia, que están aquí puestas acá, en numerito, si se fijan, 5, 7, tal y cual, se mantienen significativas aun cuando nosotros estratificamos por distintos factores socioeconómicos. Y esto va a ser difícil de explicar, pero imagínense que en este modelo agarramos según educación y comparamos gente de la PA
con educación primaria y gente de la población general con educación primaria. Y solo los comparamos a ellos entre ellos. Luego, gente de población secundaria de La Paz y gente de población secundaria de la población general. Y solo hacemos esa comparación entre ellos. Y así sucesivamente en las distintas categorías, ¿no? Primaria, secundaria y universitaria. Lo que ocurriría si es que el efecto que estamos viendo en salud dependiera solamente de las condiciones de situación vulnerable socioeconómica de las personas de La Paz, comparándolas con la población general, que al hacer este ejercicio se perdería la asociación, ¿no? Pero, en el fondo, aquí se mantiene la asociación. Quiere decir que todos estos aspectos, tanto de educación como de situación de empleo, como clase social o como tu situación de inmigración, de papeles, ¿no? Todo eso, si ajustamos por todo eso, si comparamos grupo a grupo, ¿cierto? Se siguen manteniendo estas diferencias. Por lo tanto, la inseguridad residencial sí que tiene un efecto más allá de las diferencias socioeconómicas de La Paz y de la población general. Me enredé un poco, pero ojalá que lo hayan entendido. Y entonces, esta primera frase es un poco lo que le estaba diciendo, ¿no? No depende solamente de la vulnerabilidad de las personas afectadas, porque las diferencias se mantienen al estratificar por las variables sociales, ¿no? O sea, hay un efecto de la inseguridad residencial en sí misma en la salud de las personas. Esto lo muestran otros estudios igual. Aquí también es un tema que también da para otra conversación eterna, ¿no? Que son las desigualdades de género en salud. Aquí, para variar, nuevamente, las mujeres tienen mucha más prevalencia de mala salud comparado con los hombres. Y esto se repite tanto, así como en vivienda, en muchos otros aspectos, ¿no? Empleo y qué sé yo. Y aquí dos cosas interesantes de este estudio también. ¿Conocen lo de la dación en pago? Sí, ¿no? Lo de que no hay dación en pago y que la gente queda endeudada y tiene que seguir pagando la vivienda una vez desahuciada, ¿no? Más o menos. Bueno, esa situación de la no dación en pago ha generado que muchas familias no tengan una segunda oportunidad y queden endeudadas, ¿no? Entonces te echan de tu casa y yo tengo que seguir pagando la hipoteca, y como tengo que seguir pagando la hipoteca no tengo dinero para un alquiler decente o para optar a otra cosa, ¿no? Ese amarre genera un montón de problemas, y una de las peleas de La Paz justamente es que se apruebe la dación en pago. Bueno, en salud nosotros hicimos el cálculo y dijimos, bueno, ¿qué pasa con la gente que logró la dación en pago, que gracias a la presión y el movimiento de La Paz con los bancos y tal, quienes lograron la dación en pago versus quienes no han logrado la dación en pago? Y se ve claramente que la gente que logra la dación en pago está mejor en salud que la gente que no lograba la dación en pago, ¿no? O sea que ya este es un dato objetivo, o bueno, objetivo, entre comillas, ¿no? Que permite generar política pública, ¿no? Y de hecho, en el estudio, 83% de las personas desahuciadas de La Paz habían logrado dación en pago versus solamente un 33% en el Estado español. O sea que también eso releva un poco el rol de La Paz en todo esto. Y por último, el último ejemplo es este estudio, que es una investigación acción participativa, ¿vale? Se llama Nuestra vida en cajas. Después van a ver por qué, pero... Y lo que buscábamos hacer acá es como, ya, tenemos la evidencia, sabemos lo que está pasando también aquí, lo hemos cuantificado, ahora queremos ver de manera más cualitativa qué es lo que está pasando entre tener el problema de vivienda y el resultado final en salud, ¿vale? Entonces hicimos una investigación acción participativa, que es un tipo de investigación cualitativa donde los investigadores trabajan en conjunto con la comunidad, ¿no? Y la comunidad es la que genera una problemática y que se resuelve entre todas las partes, ¿no? Y la comunidad es la que lleva un poco la batuta y el control de la investigación. Originalmente un poco esa es como en resumen, la visión de la investigación acción participativa, ¿no? Y el Photoboss, que es la técnica que usamos en esta investigación, es una herramienta dentro de la investigación acción participativa, donde los participantes usan la fotografía, toman fotos, para capturar las cosas que están relacionadas con algún problema de la comunidad, generar discusión crítica y promover la acción social, ¿vale? Entonces nuestro objetivo acá era identificar los mediadores entre la inseguridad residencial y la salud, lo que les había dicho ya, promover la reflexión crítica, generar recomendaciones y también informar a responsables políticos y tomadores de decisión, porque una investigación de acción participativa, y en este caso el Photoboss, no sería Photoboss si es que no se generan recomendaciones y se hace abogacía política, ¿no? Entonces aquí algunas fotillos del proceso. Esta es la primera sesión de capacitación y de primer contacto, donde le explicamos a la gente de qué iba el proyecto.
Bueno, esto partió antes, ¿ah? Esto partió antes con la gente que estaba un poco liderando la organización de la paz y pensamos de hacer esta investigación para un poco entender estos procesos y poder generar política pública. Y lo planteamos en la asamblea, bueno, ellos lo contaron y tal, y la gente estuvo súper de acuerdo y se armó un grupo motor. Y ese grupo motor estaba compuesta por estas personas de la paz, por algunos de nuestros investigadores, bueno, conmigo y tal, y el fotógrafo, que es el Joaco, que es el que está acá. Y él, aquí está el Joaco haciendo la capacitación, la charla para explicar un poco de técnicas de fotografía, estética y tal. Y además de eso, bueno, explicamos el proyecto, qué es lo que se esperaba, tal y cual, ¿no? Aquí hay algunas sesiones de discusión y esta es la foto de la sesión de categorización de tal. Entonces, para quien le interese quizás hacer este tipo de investigaciones, que es como bien entretenido y bien útil, ¿no? Genera un montón de información. Las sesiones, bueno, parte con este taller de capacitación. Igual esta sesión va a quedar, ¿no? Va a quedar colgada, o sea que esto después lo pueden ver con la calma, ¿vale? Entonces, un taller de capacitación con todas estas cosas y luego entonces la gente se va con la cámara a la casa y uno les dice como lo que espera de la fotografía, ¿no? Y en este caso fue cómo el estar viviendo bajo estos problemas de vivienda afectan o están afectando tu calidad de vida, tu bienestar o tu salud, ¿no? Entonces la gente se va con la cámara a la casa y empieza a fotografiar todo. La primera sesión es una sesión de revisión un poco si la gente entendió, si estamos todos de acuerdo, si estamos hablando el mismo lenguaje y se empiezan a mirar las fotografías, ¿no? ¿Soy yo? No, sí. Perdón, lo siento. Y mira, un número que ni conozco. ¿Cómo se pone en silencio esta cuestión? Vale. Vale, entonces se empiezan a discutir las fotografías y este era el tipo de fotografías que llegaba, ¿no? Por ejemplo, ella, la Dunia, sacó esta fotografía y lo que explica de esta fotografía, porque la gente llega, pone la fotografía sobre la mesa y empieza a conversar, ¿no? Y la gracia es cómo se va generando información del relato de las personas al conversar y explicar la fotografía. Y claro, cuando uno pone una fotografía sobre la mesa y la explica, probablemente otra persona dice, a mí me pasa igual, no se me había ocurrido y a mí me pasa exactamente lo mismo y tal, y se genera una reflexión crítica entre todas las personas que están participando, ¿vale? Y eso se graba, ¿no? Y después se transcribe y todo ese discurso y ese relato se analiza en conjunto de las fotografías que finalmente la gente terminó por elegir, ¿vale? Entonces, el tipo de fotografía era, por ejemplo, esta, donde ella hablaba de cómo vivía el momento de tener que hacer las maletas porque estaba a punto de sufrir un desahucio, su familia, ¿no? Y decía, ella tenía una nieta pequeña y decía, para evitarle problemas, para evitarle como la tristeza o el trauma tal, arreglamos todo, dejamos todo listo antes para que cuando viniera la policía o tal, tuviera todo en orden, llegar y marchar, ¿no? Y en el fondo viene a traducir una sensación de incertidumbre, de pérdida de control, de seguridad. Luego vienen las sesiones de discusión y de análisis, ¿no? Donde la gente va generando estas categorías una vez que están todas las fotos sobre la mesa y se empiezan a salir estos temas emergentes. Las personas finalmente terminan decidiendo cuáles son los temas centrales, cuáles son los temas más importantes que surgieron a través de la fotografía y se generan categorías con un nombre que le da a las mismas personas y las fotografías representativas que ellos y ellas eligen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos al final de todo, teníamos dos grupos, ¿no? El grupo rojo, por decirlo de alguna manera, y el amarillo. Y entonces tuvimos que hacer una sesión con ambos grupos para pactar cuáles eran las categorías comunes y generar como categorías únicas, ¿no? Y estamos un poco en esa sesión de categorización. Y entonces, dentro de los resultados, los mediadores, o sea, los mecanismos por los cuales la inseguridad residencial afecta a la salud, sale un poco este dibujo, ¿no? La inseguridad residencial está acá, todo lo que hemos hablado, los efectos en salud, que son los que ya más o menos les he contado, y a través de este ejercicio se definieron 6 cosas que son principales, ¿no? Según las personas de la paz. El desahucio en sí mismo como un evento traumático, como un evento que genera muchos problemas de salud mental por la ansiedad anticipatoria que genera, pero también problemas físicos, ¿vale? Por la violencia policial y una serie de cosas que ellos referían en el relato. Los cambios psicológicos, que son los mismos que yo les había contado que vimos en la revisión sistemática, ¿no? Mucha culpa inicialmente, que en la paz se revierte bastante, pero mucha culpa, mucha sensación de fracaso, de pérdida de control de la propia vida, y cómo todas estas cosas en el fondo te van generando una carga en salud mental que después empieza a traducirse en problemas de salud física también. Condiciones materiales de la vivienda precarios, ¿vale? Estando en esta situación.
La familia, vecino y red social que se perjudica, se altera, se rompe por el hecho de tener que salir de tu casa, ¿no? De tu barrio de toda la vida. Las conductas relacionadas con la salud también aparecieron, de nuevo. Y el acoso de las instituciones financieras, que ahora le pusieron nombre, ¿no? El mobbing. Bueno, la gente decía que todo este proceso además se suma el acoso de los bancos y las instituciones de cobranza. Todas estas situaciones se pueden como modular, según lo que eso vimos, ¿no? Por los movimientos sociales, por la comunidad, que puede atenuar los efectos negativos de cada uno de estos casilleros, que en este caso es la paz, y también por los servicios públicos, y acá es importante porque ellos mencionaban cómo servicios sociales, por ejemplo, o Habitacha, pueden tener un rol positivo y protector, o al mismo tiempo empeorar las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo en la salud, ¿no? Al no darte una respuesta empática, a malos tratos, ¿no? Bueno. Entonces aquí algunos ejemplos, por ejemplo los cambios psicológicos. Esta foto es brutal. Salió mucho. Como yo les explicaba, la gente venía con fotografía y sin ponerse de acuerdo, mucha gente trajo esta imagen, que es maletas hechas, bolsas y todas las cosas de la casa apiladas en un rincón, ¿no? Porque en el fondo estaban preparándose para el minuto de ser desahuciados, ¿no? Por ejemplo, la que hizo esta foto, la Rashida, dice: tengo miedo de que en cualquier momento vengan y me saquen a la calle. Por eso digo, mira, me empaco las maletas, mi ropa, lo más principal, y eso me causa ansiedad, insomnio, nervios, de que cualquier día me toquen a la puerta y me saque la policía. Se repitió mucho, ¿no? Esta es la categoría por lejos más fotografiada en esta investigación y reportaban esto que les decía, ¿no? Miedo, incertidumbre, y cómo esto perjudica la salud. Luego el acoso de las instituciones financieras, que les contaba, ¿no? Cómo la presión y el acoso por parte de los bancos, eso también generaba problemas de salud mental, falta de empatía y habitualmente malos tratos por parte del personal del banco. De hecho, esta foto es de la Lili, y este es el verbatim, lo que dice ella, ¿no? Dice: ese banco me causa angustia a mí, claro, porque voy a arreglar mis problemas y siempre está esa mujer, la ejecutiva del banco, muy cerrada. Y a eso a mí me retuerce el estómago de la angustia. Y cuenta, esa foto tiene una historia, porque dice que fue al banco justamente ese día a renegociar su deuda, ¿no? Y fue sola. Y la trataron fatal, ¿no? Entonces dice que salió como súper nerviosa y angustiada y tal. Y decía, bueno, me tengo que tomar una foto o algo. Y justo pasa un chico que ella había estado como parte de la PA parando su desahucio hace unos meses atrás, ¿no? Y lo ve y le dice: hey, ¿tú qué tal? Bueno, se encuentran. Y el chico le toma la fotografía, le dice: tómame una foto. Y ahí está entonces la Lili frente al cajero del banco. Y fue la foto que en el fondo nos mostró después en el momento de discusión, ¿no? Y por último, las conductas relacionadas con la salud, de cómo en el fondo estos procesos de problemas con la vivienda hacen que sean más frecuentes conductas poco saludables, ¿no? Disminución de la actividad física, menor autocuidado, alteración de los hábitos de sueño, consumo de alcohol, psicofármacos, dieta poco saludable. Por ejemplo, esta foto no se alcanza a ver, pero es un móvil marcando las 4:30 de la mañana, de la madrugada, ¿no? Y en el fondo decía cómo ya no puedo dormir, ¿no? Por ejemplo. Esto tenía que ver con alimentación. Y esta es una bicicleta, y la persona que la tomó decía: yo andaba mucho en bicicleta y me movía mucho en bicicleta, pero desde que tengo este problema de vivienda ya no lo hago, ¿no? Que el verbatim que está aquí arriba y que detrás no alcanzan a leer. Ya está. Entonces, como reflexiones finales de todo esto que hemos conversado, y que, bueno, podríamos seguir ahora conversando, discutiendo, es que los problemas de acceso y de seguridad de la vivienda no son nuevos, lo que hablábamos al inicio, aunque han sido acrecentados con el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Por otra parte, que no son espontáneos, y esto es importante, ¿no? Que hay una serie de medidas políticas orientadas a hipermercantilizar el sistema de vivienda, y que actualmente vivimos bajo una situación de inseguridad residencial grave en el Estado español, ¿no? Todos estos problemas no han pasado ni van a dejar de pasar en los próximos años, o sea que hay que estar atentos. Y por lo mismo, por todo esto, las respuestas deben ser políticas y deben ser estructurales. La inseguridad residencial es un determinante social, como ya lo conversamos, que tiene evidentes efectos negativos en la salud física, mental y en las conductas relacionadas con la salud. Y los mecanismos que explican esta relación han sido poco estudiados, ¿no? El Fotobús es un intento por avanzar, pero hay que estudiar mucho más para poder entender y generar política pública. Y luego la emergencia habitacional seguirá siendo uno de los grandes problemas sociales en los próximos años,
y para contrarrestar los impactos en salud y las desigualdades en salud que pueden producirse son necesarias políticas públicas valientes y sobre todo empoderamiento y movilización social. Y creo que eso es todo. Sí, gracias.